bosque que canta, te mira y pregunta: ¿qué magia perdiste al crecer sin voz? Sueña que el miedo se parte cuando escucha tu canción. Soñar es la llave dorada que despierta el corazón. En lo profundo del bosque de Eldiviard, donde la niebla nunca se disipa y los árboles susurran secretos antiguos, se alzaba el Santuario de la Preservación, un refugio oculto donde los arcanos ancestrales sobrevivientes mantenían su magia a salvo del mundo. Allí, entre raíces retorcidas y columnas de piedra cubiertas de runas, Maelis, con su largo manto azul y signos arcanos brillando sobre su piel, enseñaba a Tabren la paciencia y la prudencia, recordándole que la fuerza sin control solo trae desdicha. Pero una noche, un cielo rojo como la sangre y un viento oscuro anunciaron la llegada de Keltorn, un arcano ancestral oscuro cuya sombra devoraba la luz. Con palabras suaves como veneno y amenazas que helaban la sangre, buscó arrebatar los secretos del santuario, prometiendo a Tabren riquezas y poder si se unía a él. El joven tembló, tentado por la gloria y el brillo de la ambición. Maelis alzó sus manos y con un canto antiguo que resonaba como campanas y viento, despertó la voluntad del santuario. Los muros de cristal se cerraron, raíces vivientes surgieron del suelo y atraparon a Keltorn, mientras corrientes de luz protegían a Tabren. El invasor quedó atrapado en un laberinto de espejos mágicos, enfrentando su propia ambición sin fin, consumido lentamente por la oscuridad que él mismo había cultivado. Cuando el amanecer iluminó el bosque, Tabren comprendió la lección más valiosa. La verdadera fuerza no reside en el poder que se muestra, sino en la sabiduría que protege aquello que merece ser cuidado. Maelis sonrió y juntos contemplaron cómo los secretos del santuario permanecían seguros, invisibles para quienes no estaban listos, porque al final la verdadera fuerza reside en la discreción, la sabiduría y la protección de lo que no debe ser revelado. En las entrañas de la ciudad subterránea de Eldracar, donde la magia y la carne se entrelazaban como hilos invisibles del destino, emergió Liora, una criatura mitad humana, mitad bestia divina, forjada por experimentos prohibidos de los arcanos ancestrales oscuros para convertirla en un arma viviente. Su piel estaba marcada por líneas de poder antiguo y sus ojos dorados brillaban con una pureza que contrastaba con su imponente figura. Quienes la veían por primera vez retrocedían con temor, sin saber que dentro de ella latía un corazón noble. Fenric, un aprendiz de arcano ancestral oscuro, y su joven y leal amigo, conocía la verdad de su alma. Juntos escaparon de la prisión dracónica en las profundidades de Eldracar y vagaron por tierras inciertas, buscando un rincón del mundo donde Liora pudiera existir sin ser señalada. Al llegar a la frontera del bosque de Eldiviard,
encontraron una pequeña aldea oculta en el interior del bosque, protegida hasta entonces de los dragones. Quizás aquel sería el refugio ideal. Sin embargo, los aldeanos susurraron a su paso. La apariencia de Liora les causaba desagrado y temor. El concilio la declaró una aberración. Cazadores fueron enviados tras su rastro, como si la compasión fuera un crimen y la diferencia, una amenaza. Cada puerta cerrada era una herida, cada mirada de horror, una sentencia silenciosa. Y en las noches más frías, Liora se preguntaba si el mundo tendría alguna vez un lugar para alguien como ella. Entonces llegó el fuego. Una tormenta de alas y sombras descendió sobre la aldea fronteriza. Dragones de escamas oscuras incendiaron campos y hogares, y el cielo se tiñó de humo y desesperación. Los mismos que la habían rechazado gritaban ahora por ayuda. Liora no dudó. Con un rugido que estremeció la tierra, se lanzó al combate. Sus garras apartaron las llamas. Su fuerza híbrida protegió a los niños atrapados entre los escombros, y su valentía enfrentó a las bestias aladas hasta obligarlas a retirarse. Allí, entre cenizas y lágrimas, se alzó no como un monstruo, sino como salvación. El silencio que siguió fue distinto. No era miedo, sino comprensión. Incluso los más rencorosos inclinaron la cabeza, pues habían visto la verdad. No todo lo que es distinto es maligno. Con el tiempo, Liora se estableció en un santuario oculto en el bosque, un refugio para otros seres rechazados por el mundo. Y Fenric escribió su historia, palabra por palabra, para que las futuras generaciones recordaran que el corazón vale más que la apariencia, porque al final aquello que tememos puede convertirse en nuestra mayor salvación. Hace siglos, Eldra salvó a los Yanda de los dragones. Dio su vida, su corazón de fuego para que el naciente pueblo de Eldracarn pudiera resguardarse bajo tierra. Su memoria quedó atrapada en la sangre de sus descendientes, esperando ser escuchada por quienes tuvieran corazón puro. Así surgió Selira, una joven doncella que podía sentir los ecos del pasado en el interior de su alma y percibir la sabiduría de los héroes antiguos reflejada en sus sueños. Pero la paz nunca dura mucho. Morden, un arcano oscuro, conoció la existencia de Selira y la memoria que portaba. Usando los conocimientos oscuros de los arcanos, la buscó, dispuesto a corromper el legado para sus propios fines. Selira huyó hacia el bosque de Eldiviard, a una zona tan densa que las voces de Eldra y los espíritus guardianes fueron escuchadas fácilmente por ella. En el corazón del bosque, Selira enfrentó a Morden. Usando su conexión con los espíritus, invocó almas del pasado, héroes que lucharon y sacrificios que marcaron la historia. Morden fue atrapado en su propia oscuridad, incapaz de resistir la fuerza de la memoria ancestral. La misma Eldra vino en ayuda de Selira. Y esta emergió de Eldiviard, no solo intacta, sino con la certeza de que la historia debía protegerse y que el legado de Eldra se mantendría. La sabiduría y el legado de los héroes del pasado son fuerzas que guían a quienes saben escuchar, y ningún mal puede silenciar su eco.
En la era de la luna blanca, en un reino de ángeles donde irónicamente los cielos estaban prohibidos para los humanos, Cleia soñaba con volar, no con alas propias, sino junto a las bestias divinas, criaturas majestuosas que surcaban las nubes y guardaban secretos antiguos. Con su don, podía comunicarse con ellas, pero el miedo de los otros humanos y la advertencia de Alda, la anciana sabia, la mantenían cautelosa. Un día, un león alado negro apareció. Era Bosky, un león divino de hermoso cuerpo de ébano y melena blanquecina, orgulloso pero joven e impetuoso. No era una criatura dispuesta a dejarse dominar. Cleia intentó acercarse con palabras y sentimientos, enviando mensajes de calma y amistad, pero el león divino la atacó. Cleia comprendió que debía ganar su confianza, no imponer su poder. Día tras día, le mostraba respeto, ternura y comprensión, transmitiendo emociones en lugar de órdenes. Poco a poco, Bosky permitió que Cleia se acercara, hasta dejarla subir a su lomo. Juntos, atravesaron los cielos por primera vez, sintiendo la libertad y la armonía que solo el respeto mutuo puede otorgar. La verdadera conexión se construye con comprensión y respeto. El control nunca iguala a la confianza y el amor. En un torreón olvidado por el tiempo, en la ciudad antigua de Trovan, en una época en que la luna verde amenazaba con chocar contra el mundo de Eldan, Barto, un alquimista, buscaba el poder supremo, una piedra preciosa que otorgara la vida eterna y el conocimiento sin límites. Mezcló la esencia de 100 trozos de las 4 lunas caídas, la blanca, la marrón, la ámbar y la roja. 100 ingredientes perdidos y centenares de trozos de seres mágicos. Su obsesión lo cegaba y no escuchaba las advertencias de Sirea, un espíritu guardián que le susurraba entre sueños. El poder sin medida consume incluso al más puro. El día llegó. Barto obtuvo la ansiada gema y la colgó sobre su pecho, la gema de la eternidad, y por un instante se sintió invencible. Pero la mezcla contenía no solo la divinidad, sino también la corrupción y la desesperación de todos los seres mágicos atrapados, de las almas de los trozos de las lunas, de los malos augurios surgidos de los cataclismos pasados. Su cuerpo comenzó a deformarse, sus brazos se volvieron gemas y su rostro se tornó en un espejo monstruoso adornado con el brillo de la avaricia. Él mismo se convirtió en la gema. La torre retumbó con lamentos de las almas contenidas.
Sirea, con lágrimas y magia ancestral, logró contenerlo con un sello antiguo. La gema monstruosa fue encerrada en una caja de obsidiana y enterrada en las profundidades de la tierra, donde ningún mortal pudiera tentarse de nuevo. Barto quedó atrapado en la forma de una gema, entre lo humano y lo monstruoso, recordando para siempre que el poder absoluto siempre tiene un precio. La ambición desmedida y el deseo de poder absoluto corrompen incluso al más virtuoso. Algunos secretos deben permanecer intocables. En la era de las 10 casas de Eldan, en un palacio olvidado por la luz en la ciudad antigua de Lemuria, habitaba Stockbraitin, una quimera ancestral, una criatura creada por antiguos experimentos arcanos, parte humano, parte ángel, parte dragón, parte bestia divina. Su existencia era temida y su rugido resonaba en los pasillos vacíos, recordando a todos que el poder descontrolado puede nacer de la ambición humana. Un joven llamado Arden, aprendiz curioso, llegó al palacio guiado por los susurrantes, espíritus invisibles que le revelaban secretos antiguos. Su corazón puro lo llevó a acercarse a la quimera, quien observaba con ojos llenos de dolor y soledad. Arden comprendió que la criatura no era maligna, sino víctima de la ambición y la arrogancia de aquellos que la crearon. Sin embargo, cuando el regente de Lemuria, el Padar, supo de aquel ser, ordenó capturarla y destruirla. Arden y la quimera lucharon por escapar de los guardias y la codicia del regente. La batalla entre secretos arcanos y espadas sacudió los muros del palacio olvidado, hasta que finalmente Arden guió a Stockbraitin hacia un laberinto oculto, en las profundidades del palacio, en las tierras agrestes de carbón, donde podría vivir libre, lejos del miedo y la persecución. No todo lo que parece monstruoso es malvado. La verdadera humanidad se mide por la compasión y la comprensión. En la ciudad oscura de Clevar, en el continente de Nordur, en una época donde la oscuridad se había apoderado de los corazones y los brujos de sangre oscura regían la desdicha de los habitantes y las calles, Liriel, una joven bruja, guardaba una luz secreta, capaz de devolver la esperanza perdida. La esencia de la luz guardada en una pequeña lámpara no brillaba para el mundo, sino que se escondía, esperando el momento correcto para actuar. Pero Dregor, un poderoso brujo de sangre oscura, descubrió su existencia y comenzó a perseguirla. La luz que Liriel protegía
Era su último recurso contra las sombras cada vez más cerradas de los brujos, y cada paso hacia la libertad se volvía más peligroso. Al intentar huir de Dragor, cayó en un agujero donde quedó atrapada. La joven debía moverse en silencio, aprendiendo que la bondad verdadera no se anuncia, se preserva. Pero de la lámpara emergieron espíritus luminosos que acudieron en su ayuda. Con la ayuda de los espíritus de luz, Liriel logró salir de la trampa e infiltrarse en la ciudad de Dragor. Sin necesidad de combate, su luz iluminó los corazones de los habitantes de Clevar, despertando su coraje y su esperanza olvidada. La ciudad se llenó de destellos dorados, y Dragor, enfrentado a la fuerza colectiva de aquellos que habían recuperado su bondad, fue derrotado por su propia oscuridad interior. La verdadera bondad y el poder de la luz no siempre se muestran. A veces los actos más grandes nacen del secreto y la paciencia.